Qué grato poder estar con usted para compartir este precioso tiempo. Quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice la poderosa palabra del Señor: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, hoy pedimos que hables a nuestra vida. Señor, háblanos a través de tu palabra preciosa y poderosa. Guíanos y fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo recoge en su relato unas palabras preciosas del Señor que comenta en lo que conocemos como el Sermón del Monte, una de las piezas más importantes del desarrollo del mensaje de Cristo dejado para todos y cada uno de nosotros. Y en ese desarrollo, en esa presentación que se está haciendo del Evangelio, de lo que es el reino de Dios también, el Señor empieza esta parte hablando con la afirmación: vosotros sois la luz del mundo. Y es una afirmación no menor, porque recordemos que la luz es diferente al sol. El sol es el astro que gobierna el día, pero la luz como tal es diferente, no depende de que el sol esté presente o no. La luz es la luz. Puede estar el día oscuro, pero la luz sigue iluminando, sigue llenando. Y esa afirmación que nos deja entender Mateo es algo que trasciende lo que nosotros podemos entender, porque no solo a veces pensamos que la luz, ser la luz del mundo, es ser una lámpara, pero inicialmente el Señor nos está introduciendo en un pensamiento que va más allá de una afectación pequeña, sino una afectación grande, que es lo que produce el tener el Evangelio de Dios en nuestras vidas. Y en el verso 15 nos habla de algo que es importante que hoy podamos juntos reflexionar. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y alumbra a todos los que están en casa. Le invito para que pueda tomar este título de esta reflexión para este momento, y es: cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Hay una elección que nosotros tenemos que hacer. Y en esta parte de la reflexión que estamos teniendo a la luz de Mateo capítulo 5, tenemos aquí una comparación o inclusive cómo el Señor muestra cuál es el verdadero uso de la luz. Dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No sé si de pronto su merced tiene o conoce de pronto qué significa almud. El almud es un cajón que se utiliza para dar medida, ¿sí? O equivalencia, ¿sí? El almud era un cajón que se utilizaba para eso. Es una superficie, es un cajoncito que permite medir eh, la capacidad, ¿sí? Y en esa época, pues tenía ciertas características especiales. Era como el cajón que se utiliza para medir, ¿sí?
prácticamente, pues poco a poco se fue eh, terminando ese uso que se hacía de eso. Es un cajón que cumplía con ciertas medidas y ahí se utilizaba para poder, digamos, tener la capacidad que se necesita. Es la forma que se utilizaba para medir. Entonces, hay es interesante que el Señor dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y esto pues llama un poco la atención porque el Señor presenta esta comparación, porque no dice de pronto debajo de una mesa o debajo de otra cosa, sino porque tal vez utilizaría como esta medida. Sí, el almud o más exactamente la cesta que se usa para medir, ¿por qué no se pone debajo de ese lugar? Y es porque habría una incoherencia entre lo que es la luz y lo que representa esta cesta de medir o este almud. Ambas cosas tienen una función para usarse, pero ni el almud o la cesta de medir está para estar encima de la luz, ni la luz para estar debajo del almud, sino, él mismo lo explica, sino sobre el candelero. El candelero es el lugar donde se debe usar o donde la luz va a encontrar el propósito para el cual está hecha. Y así, cuando está en el candelero, es cuando tiene la oportunidad de alumbrar a todos los que están en casa. Cuando está debajo de la cesta de medir, o algunas traducciones también utilizan la palabra vasija. Hay otras que piensan debajo de un cajón, y todo tiene que ver con la traducción del griego para esta palabra, que se puede traducir así. Entonces, está denotando el Señor que hay un propósito, que hay un uso correcto para la luz. Entonces, esto ya a nosotros nos debe dar un mensaje claro, profundo y puntual. El ser cristianos tiene un propósito. Y si ese propósito no se cumple, pues no sirve, no es funcional. ¿Sí? La luz que se está encendiendo no es para ponerla en un lugar donde no ayude a los que, en este caso, la comparación es para los que están en casa. Jesús pasa de un pensamiento global y universal, ahora empieza a presentar el desarrollo de la luz en un entorno más cercano. Primero nos habla de ser la luz del mundo. ¿Sí? Algo que es, por así decirlo, de un impacto global, que es lo que no podemos olvidar. Después pasa al ejemplo de una ciudad que es visible. Sí, un propósito, hay un propósito que sigue y después ese propósito lo va llevando a elementos muy puntuales para decirnos hay un propósito en el cual tiene que cumplir. Los seguidores de Cristo tienen que cumplir un propósito. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo del almud. Entonces nos confronta con algo. No somos cristianos para estar fuera del lugar y del propósito. Somos cristianos hay una razón por la cual somos cristianos. Yo no sé si usted se ha preguntado usted por qué es cristiano. A veces nosotros pensamos que, no, yo soy cristiano porque el Señor me ama y por salvar mi vida. Sí, esa es una parte. Sí, la salvación es una parte, pero no es el todo, porque de la salvación empieza a desprenderse el propósito de Dios. Si el propósito de Dios simplemente fuera que seamos salvos, y cuando hablo simplemente no es peyorativamente ni menospreciando el plan de salvación, sino que la salvación es la cuota inicial del desarrollo del propósito de Dios en nuestra vida. Y a veces nosotros vemos la salvación como el fin último de lo que Dios quiere hacer, y no es así. La salvación es el comienzo del desarrollo del plan de Dios para nuestra vida. Es la cuota inicial.
Es la oportunidad, la puerta abierta para que tú y yo podamos estar en esto, pero no es el fin último. Sí, necesitamos la salvación porque le da destino a nuestra vida, porque arregla la situación que antes veníamos de la simiente de pecado, que es que moríamos y nuestra llamado era la muerte eterna, no solo la muerte física, pero desde que viene Cristo, opera el plan de salvación, entonces ya hay una salida para esa situación, pero no simplemente somos cristianos para ser salvos, sino hay un propósito mayor, que es el que el Señor está expresando aquí. Y esto es algo que muchas veces nosotros no hemos entendido como cristianos. No simplemente sigues a Cristo porque ya eres salvo y listo. No, hay un propósito de crecimiento y de desarrollo. Hay un propósito de formación porque vamos camino al cielo. Voy camino al cielo. El cielo ya es mi destino. Ya mi destino no es la perdición eterna por morir sin conocer y sin haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, sino ahora tengo un destino diferente, pero el llegar desde mi momento de salvación, de confrontación, mi antes y después de Cristo, a llegar al cielo hay un tiempo y durante ese tiempo hay un propósito que debe ser cumplido, porque si no hay ese proceso de desarrollo, no hay sentido. No hay sentido dentro de lo que nosotros hagamos y desarrollemos, no hay un sentido. Y si resumimos el plan de Dios solamente al momento de la salvación, entonces negamos también lo que Dios quiere hacer. No solo el Señor quiere que seamos salvos, sino que seamos un reflejo de Él para otros. Y ahí ya nos compete en algo que es lo mismo que el evangelista Mateo va presentando y que tiene su culmen o su cierre cuando en Mateo 28 nos habla sobre la misión que el Señor ha legado para sus discípulos. El pueblo de Israel cayó en eso, en el solo pensar que era para ellos, el ser el pueblo de Dios solo es para nosotros, y entonces ellos se cerraron a muchas cosas. Pero el mensaje de Dios no solo está determinado para ciertas personas, no, es una oportunidad abierta para todos, que todos tenemos y podemos entrar por esa puerta angosta, por ese camino despacioso que nos lleva a la salvación, pero es un camino, no simplemente es la meta, es el camino que nos va formando hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos dilucidando aquí en Mateo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, está diciendo, no se enciende en ti, no te encuentro en el camino para que cumplas y te salgas del propósito y vayas a otro lugar a hacer algo que no tienes que hacer. La luz tiene que estar en el candelero. Ahí es el lugar donde va a cumplir su función. Pero si está en otro lugar, no va a ser útil. Vas a encontrar el propósito no simplemente porque abrazaste la salvación, porque te has arrepentido, sino vas a cumplir el propósito cuando estás en el candelero y empiezas a iluminar a los que están en casa, empiezas a cumplir una función. Y eso es vital entenderlo porque muchas veces nosotros nos cerramos. Bueno, ya soy salvo, ya estoy bien. Y ese no es el fin del propósito de Dios. Hay algo más, hay algo que continúa y es un camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Y el camino es un proceso de formación. El camino es un proceso de ser luz, de estar en el candelero, de que mi luz no se apague. Un proceso, un camino de responsabilidad. Tú y yo tenemos que ser responsables con nuestra vida. Yo tengo que ser responsable con mi vida espiritual, tengo que no descuidarme, tengo que cuidar todo el tiempo que mi lámpara esté encendida, tengo que hacer provisión de buen aceite para que
tenga el aceite listo y cuando se va acabando voy llenando y se va terminando y voy colocando, porque si no hago ese proceso mi lámpara se puede apagar, mi vida se puede terminar y entonces no cumplo el propósito. No eres una luz para estar escondido en otro lugar. No eres cristiano. Por eso, si decidiste ser cristiano, hay un propósito y hay unas demandas. Cuando hablo de demandas, hablo de que hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y no es simplemente ser salvos. Eso es una parte, pero hay un propósito y es ser luz para otros. Y entonces eso ya se sale de la esfera del conformismo personal y empezamos a entrar a la esfera de cumplir el propósito. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te ha salvado? No sé si usted alguna vez ha reflexionado en eso. ¿Para qué el Señor me salvó? ¿Por qué me ha permitido acercarme, estar en sus caminos? ¿Será que solo te salvó porque le caes bien, te parece bonito, le pareces bonito a él, le parezco bien, me vio con gracia, sí, me vio con gracia y misericordia, pero solo todo puede quedar resumido en la salvación o hay un propósito? Y aquí lo podemos entender, hay un propósito, hay un uso, hay algo que el Señor hace contigo que es importante en su plan para con otros. Dice, la luz va a encontrar su propósito cuando está en el candelero. Cuando está en ese candelero empieza a hallar un propósito diferente. Entonces, cuando la luz está en el candelero, ya está en el lugar correcto. Y al estar en el lugar correcto, entonces esa luz puede resplandecer. Esa luz puede cumplir el propósito. Y entonces aquí hablamos de la palabra que utiliza Mateo para hablar de alumbrar a todos los que están en casa. En el hebreo alumbrar es la palabra lampo, Lampo, L-A con tilde, M-P-O, L-A con tilde, M-P-O, lampo. Y lampo habla de irradiar. Lampo habla de literal o figuralmente resplandecer, irradiar, alumbrar. Entonces Dios no simplemente te ha salvado para esconderte por allá y tenerte reservado y entonces soy de los escogidos del Señor, pero aquí yo solito escogido del Señor. No, te ha puesto para que irradies, estando en el candelero, estando en el lugar donde debes ser usado, puedas irradiar a otros, puedas mostrar a otros el camino. Mire, hay algo que se utiliza en el mar. En el mar hay diferentes lugares que son importantes dentro del desarrollo de la navegación. Y hay unas luces que se colocan en ciertos lugares como una señal para avisar a los marineros de ciertas cosas que pasan en el mar. Y entonces hay luces y boyas que se activan aún en la oscuridad para iluminar el camino por donde deben ir. Hay otras que son de advertencia, son esos faros de advertencia, porque si el barco viene por esa zona, de pronto en esa zona hay rocas, hay un terreno que no está preparado para que el barco pueda llegar y si llega por ahí de pronto se puede chocar, se puede ocurrir una gran tragedia. Entonces hay un faro de luz que va girando todo en la noche. Sí, para mostrar. Hay diferentes luces que se colocan estratégicamente para mostrar ciertas cosas. Eso es cumplir el propósito. Si el faro un día de estos dice, ay, es que estoy cansado de ser faro y de dar ahí vueltas,
ahí, aquí siendo luz y dando vueltas. No. Si el faro un día de estos, dice, se cansa de eso, ¿qué va a ocasionar? Si tú y yo entiendo, podemos cansarnos, podemos debilitarnos, son cosas que nos pueden pasar, pero no podemos apartarnos del camino. Si estamos cayendo en debilidad, necesitamos ser fortalecidos, es la oportunidad de hablar y decir, yo necesito ser fortalecido. Si estoy perdiendo mi pasión, es la oportunidad de acercarme a mi hermano, a otros en la fe y poder ser fortalecidos. Hay un llamado en la escritura cuando dice, ay del sol. Porque si se cae no hay quien lo levante, porque cuando duerme no hay quien lo caliente. Pero en cambio, mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro lo levanta, porque tienen mejor paga de de su trabajo, porque pueden hacer mejor las cosas. Mira cómo se conecta esto con el propósito de Dios. No ha encendido el Señor la luz en tu vida para que no cumplas el propósito, para que no estés en el lugar correcto. Si no le estás hallando el sabor, no le estoy hallando el sabor a la vida cristiana, es porque tal vez estoy debajo del almud, estoy donde no debo estar y tengo que ponerme en el candelero. La luz aún podemos decir es peligrosa no ponerla en el lugar correcto. Si medimos la luz como encender una vela, ponerla debajo de una vasija, o ponerla debajo tal vez de una mesa, o ponerla debajo de la cama es un peligro, porque puede terminar dañando, incendiando, generando un incendio. Pero la luz es puntual y es útil en el lugar donde se pone la luz. Mira que aún la luz que hoy no es artificial, la luz que nosotros utilizamos, ¿por qué es tan importante? ¿Y dónde se coloca? Siempre se coloca en un lugar alto, en un lugar visible, para que trate de irradiar de la mejor manera posible el entorno donde está. Dios te ha puesto y a veces nosotros queremos ser salvos, pero no queremos cumplir el propósito de ir a ser discípulos y ahí hay una desconexión. Y el Señor dice, no, no es así. No se enciende, quiero que usted lo lea conmigo, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No has venido y el Señor no envía a tu Hijo simplemente, ay, para que tú ya seas salvo y ya. Listo, ya soy salvo y ya no hay más. No, hay un propósito y hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y Mateo cierra diciendo en Mateo 28, dice, vayan, hay una demanda que el Señor dice, vayan y hagan discípulos, id y hacer discípulos. No podemos seguir esquivando ese llamado que Dios ha puesto para nosotros. No lo sigas esquivando. No es solo evangelizar, es hacer discípulos. No hay que solo hablar del Señor, es hacer discípulos. Mire que cuando se enciende una vela, voy a poner el ejemplo con una vela. Cuando se enciende una vela, ¿qué hace usted? ¿La enciende y la deja por ahí? No, usted está pendiente. Usted, por lo general, las velas o ese tipo de luz, usted la tiene ahí pendiente, pilas. Porque usted sabe que no la puede dejar por ahí sola. Tiene que estar cuidándola. Si usted ha encendido la luz en alguien, ¿por qué lo deja solo? Si yo enciendo la luz de Dios, del Evangelio en alguien,
muestro a esa persona el mensaje de Dios. La pregunta es, ¿por qué lo estoy dejando solo? Tengo que estar pendiente hasta que Él haga lo mismo que yo hago y se reproduzca su luz, muestre a su luz a otros, irradie con esa luz a otras personas. Hay unas demandas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No le huyas más al propósito. No puedo seguirle huyendo al propósito. A veces le huimos al propósito. Estos días hablaba con alguien y le dije, lo saludé, le dije, hola, ¿cómo estás? Le dije una palabra que fue, le dije, hola pastor, ¿cómo está? La reacción de esta persona fue, no, a mí no me diga eso, a mí no me diga esas cosas. No, yo no soy, déjeme a mí quietico, así estoy bien. Y esa expresión me recuerda hoy, mientras estoy estudiando este texto, eso, debajo del almud. No estoy entendiendo, no está entendiendo esta persona lo que Dios ha puesto, y yo con esto quiero que usted me entienda lo siguiente. No todos vamos a ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero hay algo que tú tienes que hacer en ese propósito. Y el primer llamado, eso viene, ese desarrollo ministerial viene posterior. Pero en primer llamado y es hacer discípulos. Ahí no dice, tiene que ser esto, tiene que ser líder, tiene que ser tal cosa para hacer eso. No dice, eres discípulo, eres un seguidor de Cristo, haz discípulos. Muchas veces hemos huido y hemos aún resistido entender el propósito de Dios para nuestra vida. La mies es mucha, necesitamos obreros. Usted que me está escuchando, tal vez viendo, usted es un obrero. No se menosprecie, no piense que usted es menos que yo o que otro. Eres un obrero. Eres un obrero útil. Dios ha puesto una unción preciosa en ti. Eres un obrero útil. No un obrero inútil como otros tal vez te han intentado ver. Pero no huyas del llamado. Hacer discípulos. Haz discípulos hoy. Empecemos a decir, Señor, yo quiero hacerlo. Enséñame. No son estrategias humanas. El problema que hemos vivido y que hemos enfrentado es que pensamos que para ser discípulos la estrategia es humana. No, es de Dios. Dios es el que nos guía cómo hacerlo. Dice, la escritura es muy clara, dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo debemos hacerlo? No lo sabemos tal vez. Pero el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros sí. Su Espíritu sí. Y está dispuesto a guiarte, a guiarme. Tal vez a veces hemos sido presas de ideales, de estrategias. Tal vez de pronto lo hemos intentado y nos hemos cansado. Tal vez no hemos visto los resultados que estamos esperando. Pero si nos damos la oportunidad de hacerlo diferente, guiados por el Señor, de no simplemente ir a hacer las cosas, sino decirle, Señor, guíame. Mira, una oración tan honesta que podemos hacer es, Señor, dime, muestra, guíame, Señor,
quién debo hablarle, cómo debo hacerlo. Mira, hay personas que hoy están preparadas. De pronto hemos tratado a veces de sembrar en tierra que no está. Y no ha sido por el Señor ni por el mensaje, sino a mí me impacta cuando dicen Hechos, el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. Hoy hay personas que han de ser salvas. Yo no sé si al lado tuyo, al lado mío haya personas, pero hay personas que han de ser salvas, personas a las cuales vas a compartir el mensaje y van a decir, es lo que estaba esperando. Pero muchas veces porque hemos tenido malas experiencias, porque hemos tenido a veces conflictos, nos hemos privado de entender el poder de Dios a través de nosotros, para que nosotros irradiemos la luz. Tú y yo somos como, perdón el ejemplo, quiero que usted me lo entienda, somos como esa antena que recibe la señal del satélite y la muestra en una pantalla. Eso es irradiar. Esa es la reflexión del lampo, ese es el resplandecer, ese es el alumbrar a otros. Eso es lo que el Señor está esperando que tú y yo hagamos, un lampo, irradiemos a otros con la luz que Dios ha puesto. Seamos esa imagen correcta para otros, pero no tengas temor, no debo tener temor. Mira, te invito a que hagamos un ejercicio muy sencillo, haz una lista, 10 personas. No te voy a decir, vas a ganar esas 10 hoy, no, tranquilo. Primero ora al Señor, dile, Señor, muéstrame quién está listo, preparado. Muéstrame, Señor, quién está. Tengo carga por estas personas, pero no quiero hacer las cosas mal. Quiero poder sembrar bien para tener un fruto agradable que yo presente a ti. No quiero ser la luz que se esconde en otro lugar, no, estar en el candelero e irradiar a los que están en casa. Dios, mira, nos va a llevar en cosas tan preciosas que te vas a sorprender cuando empieces a hacerlo. Pero despreocúpate porque no eres tú el que va a ganar. No eres tú el que hace los discípulos. Sí, me comprometo con el hacer, pero es el Señor el que te va a ayudar, me va a ayudar. Hay cosas tan sencillas, tan preciosas. El Evangelio no es difícil, es muy fácil de entender. Jesús mismo lo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que tu carga sea fácil. No es difícil, es fácil. Oremos al Señor. Padre, primero perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos ido a cumplir el propósito, no hemos querido estar en el candelero, porque nos hemos llenado de pensamientos erróneos. Señor, le oímos a palabras como líder, pastor, y no entendemos realmente el propósito que hay detrás. Servidor, adorador, le oímos a esas cosas. No. Señor, y no nos hemos dado cuenta que hemos empezado a resistir tu propósito. Y esa luz empezó a ponerse debajo de otras cosas, a esconderse. Tal vez ha sido porque ha partido de nosotros, o tal vez también porque otras personas nos han dicho, tú no eres, es que tú quién eres, tú no eres nada. Y eso ha hecho que nuestra luz se ponga debajo.
Pero Señor, tú hoy nos dices, se debe colocar esa luz en el candelero, en el lugar donde debe ser. Debe estar en el lugar visible. A veces nosotros hemos no querido, no pensamos que está mal la promoción que traes para nosotros. El que nos promuevan no lo vemos como una bendición, sino lo vemos a veces como que no está mal, porque nos han enseñado muchas veces a irnos al extremo de no, eso no es para nosotros. A veces hemos mirado mal las cosas. Pero yo te pido, Señor, que derribes todos esos argumentos en nosotros. Y que podamos ser luz de verdad. Poder cumplir el propósito para el cual nos has permitido ser salvos. Señor, quita de nosotros ese pensamiento que solo basta con ser salvo. No, hay un propósito, hay un camino de formación. Debo ser luz para otros, mi lámpara debe estar encendida, pero también pon en mí la conciencia de la necesidad de otros para que mi fe se fortalezca y crezca. Señor, quita el individualismo que muchas veces ha corrompido nuestro corazón. Y permítenos ir y entender y abrazar el propósito mayor que tienes para con nosotros. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sido esclavos de propósitos que no son tuyos. Perdónanos, Señor, si como líderes muchas veces no hemos hecho la carga fácil, sino hemos puesto talanqueras, impedimentos. Señor, ayúdanos a todos a aportar para el reino de los cielos. Señor, hoy queremos hacer una lista de personas, empezar a orar y guíanos quiénes son los que hoy han de ser salvos. Tú vas a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para que cuando lleguen los que han de ser salvos encuentren en nosotros ese abrazo que han estado esperando, esa sonrisa, esa palabra, esa oportunidad para que sean parte de este precioso cuerpo que nos permite ser. Señor, quita de nosotros a veces ver a las personas con barreras y no verlas como tú las amas. Permítenos amarlos, permítenos, Señor, amarlos como tú nos has amado a nosotros. Permítenos orar por otros como tú lo has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque nos fortaleces y nos bendices y nos sacas en victoria, en bendición. Amén y amén.